En la mayoría de los seres vivos que conocemos, exceptuando algunos virus, la molécula de ADN es la que contiene la información genética. La estructura de la molécula de ADN la definieron Watson y Crick a mediados del siglo pasado, una doble hélice en la que hay un esqueleto carbonado y en el interior se encuentran las bases nitrogenadas. El lenguaje en el que está escrito el ADN se basa en 4 nucleótidos, ¿vale?, que son guanina, timina, adenina y citosina. Y estas 4 nucleótidos, estas 4 letras para nosotros, cuando se van sucediendo a lo largo de la molécula de DNA, o de ADN, eso es lo que determina la información genética. Todos estos organismos que vemos aquí, su genoma está formado por ADN, pero el tamaño de los genomas de los distintos organismos es muy diferente. Entonces, por ejemplo, aquí, esto que he puesto como MB significa millones de pares de bases, ¿vale? Millones de esas bases nitrogenadas, de esos nucleótidos, de esas C, A, T y G que vimos que había en la molécula de ADN. Bueno, pues un virus de DNA, ¿vale?, tipo un adenovirus, tendría unas 10.000 nucleótidos, ¿vale?, unas 10.000 pares de bases. Una bacteria tendría 4 millones de pares de bases. Una levadura, que es un organismo eucariota, ¿vale?, que ya tiene un núcleo verdadero, pues tendría 12 millones, su genoma tendría 12 millones de pares de base. Una planta como esta de aquí, que es Arabidopsis, tendría 125, y el genoma humano, ¿vale?, tendría 3.000 millones de pares de bases. ¿Y eso qué es? ¿Mucho o poco? Bueno, pues ni mucho ni poco, pero tiene la información necesaria para que cada uno de estos seres vivos sea lo que es. Y como eso de millones de pares de bases suena un poco abstracto, a mí me gusta explicarlo más de esta manera, que me parece más intuitiva. Si nosotros escribiéramos la secuencia de nucleótidos del genoma de este adenovirus, ¿vale?, la secuencia de nucleótidos sería G, A, T, C, G, G, la secuencia que sea de su genoma. Si la escribiéramos en un papel, ¿vale?, eso nos ocuparía unas 3 páginas. O sea, en 3 páginas podríamos escribir la secuencia del genoma de este adenovirus. Si quisiéramos escribir la secuencia del genoma de una bacteria, ya necesitaríamos un volumen, ¿vale?, un libro de aproximadamente unas 600 páginas. Y ahí nos cabría la secuencia de nucleótidos, ¿vale?, escrita del genoma de la bacteria. Si quisiéramos escribir el de la levadura, necesitaríamos 5 libros o 5 volúmenes, el de esta planta 48, y el del genoma humano 910 volúmenes, cada uno de 600 páginas, ¿vale? Entonces está claro que evidentemente el genoma humano pues tiene un tamaño muy superior al de los demás genes. Pero no tanto importa el tamaño del genoma como el número de genes que codifican. Es decir, estas 3.000 millones de pares de bases que tiene el genoma humano tiene aproximadamente 32.000 genes, ¿vale? Nosotros tenemos aproximadamente 32.000 genes que vienen determinados por esa secuencia de nucleótidos. ¿Y qué es un gen? Pues un gen es la unidad funcional de la información genética. Para nosotros en esta charla, un gen será una secuencia de nucleótidos que contiene la información para dar lugar a una proteína. De manera que el gen 1 me va a dar lugar a la proteína 1, el gen 2 me va a dar la proteína 2, el gen 3 la proteína 3 y así hasta 32.000 genes. La proteína 1, ¿vale?, estas proteínas, cada una de estas proteínas va a hacer una función en la célula, la que le corresponda. Y esa función, ¿vale?, cada una de esas funciones va a dar una característica, ¿vale?, a la célula o al individuo. De manera que, bueno, antes de eso tengo que decir que en humanos y en organismos superiores muchas veces un solo carácter, ¿vale?, viene determinado por más de un gen. Puede ser que un carácter, un rasgo de un individuo, ¿vale?, venga determinado por 2 genes, ¿vale?, porque necesite la función de 2 o más proteínas para realmente ver ese efecto, ver ese carácter. Pero ¿cómo pasamos de gen, ¿vale?, cómo pasamos de la secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN a la proteína? Porque hasta que no tengamos la proteína no podemos tener la función que esa proteína hace en la célula. Y si no tenemos función, pues no tenemos la característica, lo que quieras que sea que haga esa proteína, ¿vale? Ahora pondremos un ejemplo. Bueno, pues eso ocurre
Porque la célula tiene una maquinaria que lo que hace es que cuando encuentra un gen en el ADN, abre la doble hélice, ¿vale? Esta sería la doble hélice de ADN donde están los nucleótidos, las pares de bases, lo abre y la maquinaria de la célula copia la secuencia de nucleótidos del ADN y lo copia a una molécula, que es esta verde de aquí, que es parecida pero no exactamente igual, que se llama ARN. Este proceso de copiar el ADN a ARN se denomina transcripción. Una vez que tenemos el ARN, hay otra maquinaria en la célula que lo que hace es que lee este ARN y lo descodifica. Es decir, esta maquinaria de aquí va leyendo las bases que hay aquí, los nucleótidos que hay aquí, y los transforma en una proteína. Esa proteína realizará su función y yo tendré el carácter 1. Pues si nosotros tenemos dos individuos distintos, estas dos niñas de aquí, las dos tienen, cada una de ellas tiene 3.000, su genoma tiene 3.000 millones de pares de base. Y cada una de ellas tiene 32.000 genes. De hecho, tienen los mismos genes. Si tienen los mismos genes, ¿por qué son diferentes? De hecho, cada uno de nosotros que estamos en esta sala, todos tenemos los mismos genes, pero todos somos completamente diferentes. ¿Por qué es eso? Si volvemos a ese símil que habíamos hecho de los 910 volúmenes en los que teníamos escrito nuestro genoma, ¿vale? Yo cojo uno de esos libros, uno de esos volúmenes en los que está escrito parte de mi genoma, ¿vale? Vamos a suponer que yo he escrito esta secuencia de DNA, está escrita en este libro del Quijote. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todos los individuos tenemos un volumen del Quijote, pero puede ser que este volumen del Quijote y este sean ediciones diferentes. Si son ediciones diferentes, no tienen por qué ser exactamente iguales. Un ejemplo. Pues aquí pone el texto de las dos ediciones, pero aquí básicamente lo que dice pues el primer párrafo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Ambos individuos van a tener las mismas letras, la misma secuencia de nucleótidos. Por ejemplo, aquí en la edición azul ha habido un error y la palabra más se ha perdido, pues porque cuando se hizo esta edición se cometió ese error, ¿vale? Y por otro lado se duplicó una palabra aquí abajo y hubo letras, ¿vale? Lanza, lanca o los, las, que han cambiado al hacer una edición nueva del libro. ¿Qué significa eso? Significa que la información está ahí, yo me leo los dos libros del Quijote y los entiendo perfectamente, pero no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la secuencia de letras, la secuencia de nucleótidos de esos dos genomas tienen pequeñas variaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que estas dos chicas, ambas tendrán el gen 1 y el gen 2, pero tienen variantes del gen 1, ¿vale? Que llamo yo gen 1A y gen 1B. ¿Por qué? Porque la secuencia de nucleótidos de esos dos gen 1 no son exactamente iguales, pueden tener pequeños cambios. ¿Y en qué se traducen esos pequeños cambios? En que la proteína que codifican, ¿vale?, no es exactamente la misma. ¿Lo veis? Aquí esta proteína pues está redondita, aquí de oval, aquí le falta un trozo. Eso hace que esta proteína y esta proteína no funcionen exactamente de la misma manera. Con lo cual, el carácter que determinan no va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Entonces aquí por eso he llamado carácter 1A, carácter 1B. Si ponemos un ejemplo, vamos a suponer que este gen codifica, este gen tiene la información para el color del pelo. Esta niña tiene el pelo castaño y esta niña tiene el pelo pelirrojo, ¿vale? Eso sería debido a que si yo tengo el gen 1A, pues yo voy a tener la proteína 1A que se va a formar por transcripción y por traducción, y el pelo mío, mi carácter 1, va a ser color del pelo castaño. Pero si yo tengo un cambio en la secuencia de nucleótidos del gen 1, ya lo que tengo es lo que llamamos en genética un alelo, tengo una variante de ese gen, tengo el gen 1B o el alelo 1B, que me va a codificar una proteína ligeramente diferente que me va a hacer que ya el color del pelo pues no sea castaño, sino sea pelirrojo. Y eso es así para los distintos genes que tenemos en el genoma, ¿vale? Aquí hay un ejemplo con el gen 1 y el gen 2, pero eso sería así para los, o puede ser así para los 32.000 genes que codifican nuestro genoma. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que todos los individuos somos genéticamente diferentes. ¿Por qué? Porque aunque todos tenemos los mismos 910 volúmenes escritos con la misma información,
tenemos pequeñas variaciones en nuestra secuencia de ADN que hace que nuestras proteínas sean diferentes o puedan serlo, ¿vale? Unas serán iguales, otras serán diferentes, y al final lo que yo tengo son individuos genéticamente diferentes. Y esto es lo responsable, cada uno, digamos, todos con la misma estructura de DNA, todos con las mismas 4 letras que se van repitiendo y alternando, pero con diferencia. ¿Y esto es así siempre para todos los individuos? Pues no. Aquí tenemos a 2 gemelos. 2 gemelos es un ejemplo, ¿vale? Bueno, antes de seguir, quiero distinguir entre gemelos y mellizos, porque normalmente o muchas veces se confunden. Los mellizos son 2 individuos que vienen de 2 fecundaciones independientes, de 2 óvulos y 2 espermatozoides, ¿vale? Esto hace, lo que pasa que las 2 fecundaciones ocurren a la vez, con lo cual al final yo voy a tener 2 placentas que me van a llevar a 2 individuos que van a nacer a la vez, pero son genéticamente diferentes. ¿Por qué? Porque vienen de 2 espermatozoides diferentes y de 2 óvulos diferentes. Son como 2 hermanos que nacen a la vez. Los gemelos, por el contrario, se forman porque ante un único evento de fecundación, es decir, un óvulo y un espermatozoide, se va a formar un cigoto, hay una única placenta, y en los estadios primeros de la división celular, este cigoto, hay 2 masas celulares que se separan físicamente dentro del útero. Y eso lo que conlleva es que esas 2 masas celulares se diferencien a 2 individuos, pero estos 2 individuos vienen los 2 del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Es decir, el ADN que va en el óvulo y el ADN que va en el espermatozoide, ¿vale?, que va a dar lugar al nuevo individuo, son genéticamente idénticos en 2 gemelos, ¿vale? Y de hecho, si nosotros vemos estas 2 gemelas de aquí, pues además de ser genéticamente idénticas porque sus secuencias de ADN son exactamente iguales, ¿vale?, pues lo que uno esperaría es que si suponemos estos 5 genes, ¿vale?, del genoma, pues evidentemente aquí no voy a tener variantes de los genes. Aquí la secuencia del gen 1 y la secuencia del gen 1 de estas 2 gemelas es exactamente la misma, con lo cual estas proteínas, la proteína 1 va a ser igual en las 2 gemelas, con lo cual el carácter 1 va a ser exactamente el mismo en las 2 gemelas, pues las 2 gemelas son rubias, ¿vale? Lo mismo para el gen 2, para el gen 3, para el gen 4, ¿vale? Al tener la misma información genética, la misma secuencia de nucleótidos, las proteínas que hay que codifica ese ADN son las mismas y los caracteres, los rasgos de esos 2 individuos son exactamente iguales. Y uno esperaría que eso fuera así desde que un gemelo nace hasta que los gemelos se mueren, ¿vale? Si alguno de ustedes conoce a gemelos, ¿vale?, y lo ha ido conociendo a lo largo del tiempo o lo ha conocido ya de mayores, se dará cuenta que eso no es así. Y aquí con esta foto les quiero mostrar un ejemplo. Estas 2 gemelas de aquí son prácticamente idénticas, ¿vale? Yo sé que es una foto chica, pero bueno, las han vestido igual, todo lo que favorezca que parezcan iguales, pero es que en realidad prácticamente son iguales. Si nosotros miramos estas 2 gemelas de aquí, que ya son un poquito más mayores, ¿vale?, ya serían una adolescente, pues también yo las miro así y son iguales. Y estamos hablando de una foto, ¿vale? No tiene nada que ver si realmente las conociéramos. Pero ya en esta foto yo veo una ligera diferencia en la altura. Esta gemela de aquí es un poco más alta que esta, ¿vale? Y exactamente la boca no tienen la misma grosor de los labios, las 2. Entonces, bueno, está siendo un poco exigente. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos otras 2 gemelas ya entre los 20 y los 30 años, ¿vale? Estas 2 gemelas, pues evidentemente son las 2 pelirrojas, tienen los ojos azules, ¿vale? La nariz es diferente. Esta tiene muchas más pecas que tiene esta. Y el labio son diferentes. La complexión es diferente. Esta de aquí tiene los hombros más anchos que esta de aquí. Estas 2 gemelas de aquí, 60-70 años, ¿vale? Aquí creo que tengo la foto, un poquito más grande, pues son gemelas. Se parecen mucho, 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 más que 2 hermanos cualquiera. Pero fijaros, el color de las 2 tienen los ojos azules, pero no tienen el mismo azul. La expresión de los ojos es completamente diferente. Las arrugas, aunque no se aprecian en esta foto, son diferentes. Es decir, hay una serie de diferencias que si esto fuese verdad, ¿vale?, o fuese así de simple como yo he intentado transmitir antes, es decir, estas 2 gemelas, a pesar de ser de mayor edad, siguen teniendo
la misma secuencia de nucleótidos en su genoma. Con lo cual deberían de tener las mismas proteínas y los caracteres deberían de ser los mismos, aun independientemente de que el tiempo pasara, ¿vale? Porque pase el tiempo, si la secuencia de ADN no ha cambiado, pues las proteínas no han tenido por cambiar y su función tampoco, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues esa es la pregunta, de otras muchas, que algunos investigadores se hicieron. Pero antes de poder responder a esta pregunta, necesito que nos traslademos un poco a un ejemplo que tenemos en nosotros mismos, ¿vale? Que en el fondo es reflejo de lo mismo que estamos viendo con los gemelos, ¿vale? Prácticamente lo mismo. Todos nosotros venimos de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide, ¿vale? Entonces el ADN que aporta mi madre, el ADN que aporta mi padre, hace un cigoto, ¿vale? Que tiene su secuencia de nucleótidos. Este cigoto se van dividiendo las células, ¿vale? En estadio embrionario, hasta que yo tengo un individuo adulto. ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo que yo quiero decir es que todas nuestras células, todas mis células, son genéticamente idénticas. Las células de cada uno de nosotros son genéticamente idénticas. ¿Por qué? Porque vienen del ADN que me dio mi padre y el ADN que me dio mi madre, ¿vale? Entonces todas nuestras células son genéticamente idénticas. Fijaros como a partir de un cigoto, ¿vale? Yo soy capaz de diferenciar pues tantos tipos celulares como tengamos en nuestro organismo. Pues tejido nervioso, células nerviosas, células musculares, células hematopoyéticas, ¿vale? Todas las células que conocemos, que hay entre 200 y 300 tipos de celulares diferentes. ¿Cómo es eso posible? Si todas estas células tienen la misma información genética, y la tienen, ¿vale? Porque todas vienen de la misma célula. Si todas tienen las mismas secuencias de nucleótidos, todas tendrían que tener las mismas proteínas y todas tendrían que tener los mismos aspectos. Es decir, todas tendrían que ser una cosa y todas son cosas diferentes. ¿Cómo es eso posible? Pues vamos a ver. Siempre necesito que tengamos en mente este esquemita de aquí, ¿vale? Que el ADN da ARN, mediante la transcripción, esto me da una proteína y eso desarrolla una función. ¿Una neurona por qué es neurona? Bueno, pues porque tiene unas estructuras que le permiten ser neurona. ¿Y quién determina estas estructuras que le permiten ser neurona? Evidentemente la información genética que hay en el ADN, ¿vale? Pero para simplificar esto, vamos a centrarnos en una de las proteínas que solo tienen las neuronas, ¿vale? Como es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que en nuestro cuerpo solo expresan las neuronas, ¿vale? Aquí tenemos el tejido sanguíneo, representa este dibujo, y estos son linfocitos, ¿vale? Los linfocitos son células encargadas de la defensa del organismo y sintetizan inmunoglobulina, es decir, anticuerpos. Y solamente los linfocitos sintetizan inmunoglobulina. Y si es que esto de aquí esquematiza una célula muscular, pues las células musculares se caracterizan por expresar una proteína que se llama miosina, que es la que permite que se forme la fibra muscular y por lo tanto el tejido muscular y haya contracción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a pesar de que todos estos tipos celulares, estos tres tipos celulares que he puesto como ejemplo, tienen todos la misma secuencia de nucleótidos, la neurona sí expresará dopamina, pero yo no quiero que exprese inmunoglobulina ni miosina, porque si no dejaría de ser neurona, ¿vale? O sería una neurona que expresa anticuerpos, ¿vale? Lo cual no existe. Los linfocitos expresarían inmunoglobulinas, pero no expresarían dopamina ni miosina, ¿vale? Y las células musculares, pues lo mismo con la miosina. Es decir, todas ellas tienen la misma información genética, la misma potencialidad de expresar todos los genes y solo expresan algunos. Evidentemente, el quid de la cuestión tiene que estar aquí, porque todas tienen el mismo ADN, pero no todas tienen las mismas proteínas, por lo cual tienen caracteres diferentes, aspectos diferentes y funciones diferentes, ¿vale? ¿Dónde está el truco? Bueno, podría estar a distintos niveles, ¿vale? Pero nosotros ahora mismo nos vamos a fijar en la transcripción. Este ADN hemos dicho que tiene que pasar a una molécula de ARN, tiene que copiarse la información genética de cada uno de los genes, ¿vale? Para yo al final poder tener una proteína. ¿Cómo se encuentra el ADN en la célula? El ADN se empaqueta, se condensa y se empaqueta hasta dar lugar a esta estructura de aquí, bueno, que ahí están todos, digamos, un poco enmarañados,
pero que sería un cromosoma metafásico, ¿vale? Bueno, pues este cromosoma metafásico, el ADN solo pasa a ser cromosoma metafásico, es decir, a presentar este aspecto que ven ustedes aquí, solamente cuando la célula va a entrar en división. Es decir, cuando la célula va a entrar en mitosis, se va a dividir para dar a 2 células hijas, el ADN tiene este aspecto. Normalmente, el ADN, ¿vale?, tengo que decirles que nunca se encuentra desnudo en la célula. Nosotros siempre dibujamos el ADN así, como la hélice así, la doble hélice, pero el ADN nunca se encuentra desnudo en la célula. Siempre se encuentra empaquetado por estas bolitas que vemos aquí, ¿vale? Ahora veremos qué son estas bolitas, y esto es lo que se denomina nucleosoma. Y al conjunto de ADN con esos nucleosomas, ¿vale?, es lo que se denomina cromatina. De hecho, a microscopía se ve esta estructura así, ¿vale?, que ustedes ven aquí, donde cada uno de estos puntitos negros sería cada una de esas bolitas, se llama collar de perlas, ¿vale?, porque recuerda a un collar de perlas, donde cada una de estas bolitas son proteínas, ¿vale?, ahora veremos qué proteínas son, que van enrollando y empaquetando el DNA. Y así es como se encuentra normalmente el ADN en una célula en interfase, siempre está empaquetado en nucleosoma, formando la cromatina. Pues un nucleosoma está formado por histonas, unas proteínas que se llaman histonas, y hay 4 tipos de histonas: H3, H4, H2A y H2B. Y desde levaduras, o sea, desde unos organismos, las levaduras, que son organismos unicelulares, hasta nosotros, en todos los organismos, pasando por insectos, plantas, reptiles, aves, todos los organismos, su ADN está empaquetado en nucleosomas, y esos nucleosomas están formados por estas 4 histonas, ¿vale? O sea que esto es un hecho que está conservado a lo largo de la evolución. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque si se acuerdan de estos 910 volúmenes donde nosotros habíamos escrito toda nuestra información genética, ¿vale?, si ahora pensamos en esa información genética, en esos 3.000 millones de pares de base, ¿vale?, y nos imaginamos los 3.000 millones de pares de base en una molécula de ADN, si nosotros pusiéramos las moléculas de ADN que hay en una célula nuestra, esos 3.000 millones de pares de base, ¿vale?, los pudiéramos extender y hacer una molécula lineal, esos 3.000 millones de pares de base medirían aproximadamente unos 2 metros. De una molécula muy fina, estamos hablando de moléculas que tienen un tamaño muy pequeño, pero si pusiéramos uno detrás de otro, como son 3.000 millones de pares de base, tendríamos una molécula de 2 metros. Y una molécula de 2 metros tiene que entrar en un núcleo. Físicamente tiene que caber. Entonces, si nosotros tenemos un hilo de 2 metros que lo tenemos que meter en un espacio muy pequeñito, a la fuerza yo tengo que empaquetar esa molécula de 2 metros, porque si no la empaqueto, no va a caber, ¿vale? ¿Cómo la empaqueto? Pues la empaqueto con los nucleosomas, ¿vale? Y en este pequeño vídeo de aquí les voy a poner de una manera simplificada, pero yo creo que muy visual. Pues aquí tenemos la doble hélice, ¿vale?, y esa doble hélice de ADN se va enrollando en estos grupitos que tienen aquí, estas bolitas, que son esas histonas, ¿vale?, la H3, H4, H2A y H2B. Y se van empaquetando. Aquí viene esto de aquí forma un nucleosoma, ¿vale? Esta otra proteína que ven ustedes aquí es la histona H1, ¿vale?, que también forma parte del nucleosoma, pero fuera. Y ahora, este collar de perlas que hemos visto, ¿vale?, se sigue empaquetando sobre sí mismo hasta adquirir una estructura que se llama de solenoide, ¿vale? Esta estructura de solenoide, lo único que estoy haciendo es intentar meter 2 metros de ADN en un núcleo, ¿vale? Es decir, tengo que compactarlo. Esta estructura de aquí, que sería el solenoide, lo que ocurre ahora es que interacciona, ¿vale? Todo esto de aquí sería un solenoide, ¿vale?, que tiene 30 nanómetros, y ahora esto interacciona con estas proteínas de aquí, otras proteínas que ya no son histonas, y que lo que hacen todavía es compactar aún más ese DNA, ¿vale?, para conseguir meterlo en el núcleo de una célula. Si esto sigue compactándose, digamos que hasta aquí llegamos cuando la célula está en interfase, si esto sigue compactándose, yo lo que tengo es un cromosoma. Pero este último grado de compactación solo ocurre si la célula va a entrar en mitosis.
Si la célula no va a entrar en mitosis, yo lo que voy a tener es el solenoide que ustedes han visto, o el collar de perla. Pero el DNA nunca está desnudo, siempre está empaquetado en nucleosomas, ¿vale? Y repito, esto está conservado evolutivamente. Todos los organismos deben empaquetar su ADN para que quepan en el núcleo. De hecho, si nosotros nos fijamos en un núcleo, esta era una célula en interfase, ¿vale? Y entonces el ADN que vemos aquí, pues estará en esta estructura o como un solenoide, ¿vale? Más empaquetado o menos, pero nunca desnudo. Si nosotros miramos esta imagen también de microscopía de una célula en interfase, vemos que en el núcleo, aquí la técnica que han usado para ver el ADN es, han usado un colorante que interacciona con el ADN, con los ácidos nucleicos, ¿vale? De manera que si vemos el núcleo, vemos que no es uniforme, vemos que hay zonas que están más teñidas que otras zonas que están menos teñidas. Eso me está sugiriendo que hay zonas del núcleo que acumulan más cantidad de cromatina, ¿vale?, que otras. Y de hecho, históricamente, a estas zonas de aquí que creían más ADN, más ácidos nucleicos, ¿vale?, que estaría el ADN más empaquetado en nucleosomas, fue lo que se llamó heterocromatina. Y el ADN que estaba más relajado, porque todo esto es el núcleo, luego todo esto está lleno, ¿vale?, de ácidos nucleicos, es lo que se llamó eucromatina. Pues esta imagen se conoce desde hace muchos años y aunque esto se definía así, realmente no había pruebas ni datos que demostraran o que conocieran qué estaba ocurriendo aquí molecularmente. Es decir, realmente aquí había más DNA que aquí había menos, estaba aquí más compactado, aquí menos compactado. Y en los últimos, yo diría, pues 20 años, ¿vale?, se ha conseguido saber cómo está la cromatina en estas dos regiones. De manera que nosotros tenemos dos tipos de cromatina y por ser acordes con lo que se había definido desde siempre, pues se le ha conservado el nombre de eucromatina y heterocromatina. Entonces, la eucromatina, ¿vale?, tendría esta estructura. Esa estructura que hemos visto antes del collar de perla, donde yo tengo mi DNA empaquetado, pero digamos que ese grado de empaquetamiento no es muy elevado. Sin embargo, en la heterocromatina, el ADN está muy compactado. En una misma área, yo aquí tengo mucha más cantidad de ADN que aquí, ¿vale? Simplemente porque tengo muchos más nucleosomas que empaquetan más el DNA. ¿Y esto cómo es posible? Pues a nivel molecular, lo que se sabe es que si las histonas que forman parte de los nucleosomas se modifican, ¿vale?, y esa modificación la estoy escenificando con esta banderita verde. Bueno, pues si las histonas se modifican, la célula pone en una región de cromatina estas banderitas verdes, esta zona se queda como cromatina relajada, como una zona eucromática. Sin embargo, si la célula a las histonas que empaquetan el DNA le pone otro tipo de modificaciones, ¿vale?, que yo he significado con estas banderitas rojas, pues eso hace que esta cromatina se compacte más, porque además su ADN ahora se modifica, ¿vale? Se modifica porque se le añaden unos grupos metilo. Para nosotros se modifica, ¿vale? Entonces yo tengo aquí unas histonas que están modificadas de una manera y un ADN que también se queda modificado, y eso lo que atrae es a más proteínas que todavía condensan más la cromatina, ¿vale? Entonces lo que yo tengo aquí ahora es una estructura, digamos, más allá del solenoide. Yo tengo todo eso muy compactado y en muy poco espacio, en muy poca área, tengo mucho ADN. Vamos a volver ahora un poco a retomar. Nosotros queríamos expresar los genes. Si no podemos expresar los genes, pues es como si no los tuviéramos en el fondo. Entonces, para que los genes se expresen, yo tenía primero que copiar el ADN a ARN y luego de ARN a proteínas. Es decir, lo primero que tiene que ocurrir es la transcripción. Para que haya transcripción, la doble hélice de ADN tiene que abrirse para que la maquinaria de la célula pueda hacer la copia. Si yo veo ahora mismo así, sin saber mucho más de epigenética ni de nada, yo veo estas dos a cualquier niño que uno le pregunte, si yo quiero abrir esta doble hélice para que haya transcripción, ¿dónde será más fácil? ¿Aquí o aquí? Evidentemente aquí, porque aquí, si yo quiero, fíjense que el ADN está por aquí, en lo naranja, ¿vale? Si yo tengo que conseguir que la doble hebra se abra aquí, tendría que empezar a quitar todas estas proteínas, quitar las modificaciones que había en la cromatina para que no vuelvan a unirse las proteínas, quitar los nucleosomas y ahora podría empezar a transcribir. Si sin embargo yo tengo la cromatina en forma eucromática o relajada, ¿vale?,
digamos que si yo simplemente quitara los nucleosomas, ya podría transcribir el gen que fuera. Además, estas modificaciones que tenían estas histonas, ¿vale? Estas modificaciones en verde, precisamente lo que atraen, así como las modificaciones en rojo lo que atraían era proteínas que todavía compactaban más el DNA, las modificaciones en verde lo que atraen es a otras proteínas que lo que hacen es que quitan nucleosomas. Quitan nucleosomas, con lo cual la transcripción es posible. Entonces fíjense cómo, según cómo esté la cromatina, si está en forma eucromática o heterocromática, según cómo esté el gen, ese fragmento de DNA empaquetado, yo voy a poder expresarlo o no lo voy a poder expresar. Si yo tengo una zona de eucromatina, ¿vale? El gen que esté empaquetado en esta región va a poder expresarse y yo voy a tener proteína. Si por el contrario hay genes que están empaquetados de forma heterocromática, aquí la maquinaria de transcripción nunca va a poder actuar y yo no voy a tener la proteína que codifiquen esos genes que estén empaquetados de esa manera. De manera que si recapitulamos y volvemos a nuestros tres tejidos, ¿vale? A las neuronas, a los linfocitos y a la célula muscular, en células que eran genéticamente idénticas, pero cada una expresaba determinados genes, lo que está ocurriendo en esta célula es que en la neurona, el gen de la dopamina, su ADN está empaquetado de forma eucromática, por lo cual se expresa. Mientras que el gen de la inmunoglobulina y el gen de la miosina está empaquetado en forma heterocromática. El gen está ahí, la secuencia está ahí, pero no puede expresarse. ¿Por qué? Porque está empaquetado de una manera muy compactada, ¿vale? Con lo cual la maquinaria de transcripción no puede acceder a expresar estos genes. Lo mismo ocurriría, pero en el otro sentido, para el tejido muscular o para la célula muscular. El gen de miosina tendría su cromatina, estaría permisiva para la transcripción y entonces tendría una célula muscular. El gen de la dopamina y de la hemoglobina estarían empaquetados en heterocromatina. De manera que aunque yo tenga los distintos tipos celulares, todos sean genéticamente idénticos y todos compartan la misma secuencia del genoma, cada uno de ellos tiene marcas diferentes en su cromatina. Es decir, si esta es la secuencia del genoma que es idéntica para los tres, la secuencia del genoma, ¿vale? Si miráramos el DNA en vez de forma desnuda, lo miramos como realmente está, que es empaquetado en nucleosomas, pues el gen de la dopamina en una neurona estaría así, mientras que los otros dos genes estarían empaquetados de forma heterocromática. El de los linfocitos, pues el de la hemoglobina sería el permisivo para la transcripción, y en el tejido muscular, pues sería el de la miosina. Aquí hay un concepto nuevo, ¿vale?, que se llama epigenoma. El genoma es la secuencia de nucleótidos que contiene la información genética. El epigenoma es esto. Son el conjunto de modificaciones que hay en la cromatina que empaqueta un ADN y permite que ese ADN o se exprese o no se exprese. De nucleótidos que contiene la información genética. El epigenoma es esto. Son el conjunto de modificaciones que hay en la cromatina que empaqueta un ADN y permite que ese ADN o se exprese o no se exprese. ¿Qué es la epigenética? Pues la epigenética estudia cómo se producen esas variaciones en la cromatina, cómo se controla el epigenoma, ¿vale? Cómo se establece ese epigenoma, esas marcas sobre la histona que hacen que una zona sea permisiva o no permisiva para la transcripción. Y de hecho a mí me gusta poner este ejemplo para entender un poco más lo que hace la epigenética o lo que estudia la epigenética más que lo que hace, que es este juego que se llama epigami, que viene de la mezcla de dos palabras, epigenética y origami. El origami es, como se llama en inglés, a la papiroflexia, ¿vale? La papiroflexia, todo el mundo sabe que yo parto de un trozo de un folio y según como lo doble, sin cortar ni pegar, sin tijeras ni pegamento, yo consigo hacer, pues en este caso, un avión. Y puedo hacer cosas tan complicadas como esta, ¿vale? Todo es cuestión de saber cómo tengo que doblar el papel y qué tengo que doblar primero y qué tengo que doblar después. Si doblo una cosa primero, ya no voy a poder hacer a lo mejor esto, ¿vale? Porque tengo que doblarlo de una manera determinada para poder obtener esto o esto. Entonces, si yo tengo un trozo de papel, ¿vale?,
Lo doblo de una manera determinada, tengo un elefante. Lo doblo de otra manera y tengo una bailarina. En un principio, este papel puede ser cualquiera de las dos cosas. Eso es exactamente lo mismo que pasa con nuestras células, ¿vale? Con nuestros tejidos. Yo tengo un cigoto. Si hacemos el símil, imagínense que ese papel es la secuencia de DNA, es el genoma. Ese genoma puede ser cualquier cosa, de hecho lo es. Puede ser una célula neuronal, puede ser una célula epitelial, puede ser una célula nerviosa, puede ser cualquier célula. Pero según cómo se doble ese genoma, ¿qué significa que según cómo se doble? Según cómo se escriba en la cromatina de ese genoma, según en esa secuencia de genes cuáles son los que se silencian y cuáles son los que se expresan, al final este papel va a ser un elefante, una neurona, o ese papel va a ser una bailarina, un linfocito. Y una vez que el linfocito ya no puede ser neurona. ¿Por qué? Porque se ha doblado de una manera determinada, se ha escrito en su cromatina de una manera determinada, en su epigenoma, que ya lo ha diferenciado y ha hecho que sea lo que es y exprese por los genes que tienen que expresar. Bueno, pues creo que ahora estamos en posición de volver a nuestros gemelos. Dos gemelos tienen el mismo genoma, la misma secuencia de nucleótidos. La pregunta es, ¿tienen el mismo epigenoma? Porque fíjense que el epigenoma estamos diciendo que controla la expresión de los genes. Dependiendo de qué genes estén en eucromatina o en heterocromatina, la expresión va a ser diferente, ¿es posible o no es posible? Sabemos que tienen el mismo genoma, tuvieran el mismo epigenoma, es decir, sus genes estuvieran empaquetados, los que fueran heterocromáticos, como estos dos aquí, pues heterocromáticos en ambos casos, y aquí eucromáticos estos dos, eucromáticos en ambos casos, pues esos gemelos tendrían las mismas proteínas y serían iguales, todos sus caracteres serían iguales, ¿vale? Bueno, pues quiero ahora, este esquema de aquí, ¿vale? Lo que simplifica son los 23 pares de cromosomas humanos, del 1 al 22, el X y el Y. Yo quiero solamente que nos fijemos en el 1, en el 3, en el 12 y en el 17. Realmente no importan los números, aquí lo vemos otra vez. Aquí tengo el cromosoma 1 humano, el 3, el 12 y el 17. Y aquí yo lo que he aplicado, una técnica de tinción, que lo que me permite es, si yo tengo una zona heterocromática, ¿vale? Que va a estar muy compactada, pues yo la voy a ver en rojo. Si tengo una zona eucromática, ¿vale? La voy a ver en verde. Y si tengo zonas que tienen zonas del cromosoma, ¿vale? Aquí hay muchos millones de pares de base, ¿vale? Si tuviera mezcla de zonas amarillas eucromáticas y heterocromáticas, pues yo la veo de color amarillo. Si nosotros vemos estos dos cromosomas 1, ¿vale? Prácticamente la distribución de su cromatina, de sus epigenomas, pues son prácticamente idénticas, ¿vale? Lo mismo ocurre para los 2,3, los 2,12 y los 2,17. La distribución, digamos, de manchas rojas y verdes es prácticamente idéntica. Bueno, pues este es el cromosoma 1 de un gemelo y este es el cromosoma 1 de otro gemelo, ¿vale? Que es lo que he llamado gemelo A y gemelo B, de 3 años de edad. Como veis, básicamente, las manchas de cromatina y heterocromatina, la distribución es prácticamente idéntica. Si ahora cogemos dos gemelos de 50 años, ¿vale? Evidentemente este experimento no se ha podido hacer con los mismos gemelos porque hace 50 años esto no se sabía. Ahora se están haciendo ensayos en los que se están siguiendo a los mismos gemelos a lo largo del tiempo, ¿vale? Estos son otros dos gemelos, pero de 50 años. Si vemos cómo se distribuyen las manchas verdes y rojas, y amarillas, pero las verdes y las rojas, ¿vale? Vemos cómo hay zonas que cambian claramente entre un gemelo y otro. Es decir, si por ejemplo nos fijamos aquí, ¿vale? Hay más, pero aquí yo tengo una zona de, esto es una cuarta parte del cromosoma, es decir, que ahí hay muchos genes. Esto no afina el nivel de gen. Pero lo que me está diciendo es que este gemelo y este gemelo, los genes que estén aquí, en esta región de aquí, en ambos gemelos se están expresando de manera diferente. A pesar de tener los mismos genes y las mismas variantes del gen, porque su secuencia es la misma, ¿vale? Pero aquí, este gemelo tiene mucha más heterocromatina, veis que hay mucho más rojo, que aquí, que hay mucho menos rojo. Luego, estos genes de aquí estarán silenciados en este gemelo y los genes que hay aquí, en el otro no están silenciados, se están expresando, ¿vale? Al contrario ocurre aquí. Aquí hay una zona en este gemelo que está mucho más verde que en este, pues porque los genes que están ahí están empaquetados en eucromatina, ¿vale? Y se estarán expresando. Y si esto lo cuantificamos lo cuantificamos porque estas imágenes de microscopía se pueden cuantificar, ¿vale? Yo veo que mis dos gemelos, ya no sé si lo ven ustedes o no, pero básicamente
lo que yo veo es que mis dos gemelos de 3 años tienen los mismos patrones de rojo y verde, mientras que los gemelos de 50 años hay una diferencia, ¿vale?, en los patrones de rojo y verde, y uno tiene más heterocromatina, más zonas heterocromáticas en su genoma que el otro. Es decir, que cuando yo tengo gemelos tiene que haber algo, ¿vale?, unas señales que van a la cromatina, no al ADN, sino a la cromatina, y lo que hacen es que me cambian el epigenoma de una región del genoma. De manera que si yo tengo dos gemelos de 3 años, pues el gen 1 en ambos, lo que me dice ese experimento es que en ambos debe estar transcribiéndose, y el gen 2, pues imagínense, está silenciado, está en heterocromatina. Tienen el mismo genoma y el mismo epigenoma, ¿vale? Con lo cual van a expresar exactamente las mismas proteínas y son idénticos en su aspecto, ¿vale? Cuando estos gemelos tienen 50 años, lo que me está diciendo es que a lo mejor un gemelo puede tener el gen 1 expresándose y el otro no. ¿Por qué? Porque tiene una zona de su genoma que está empaquetada de forma heterocromática y ahora ese gen ya no se expresa, a pesar de que los dos gemelos tienen exactamente la misma secuencia, tienen los dos el mismo gen 1, pero este va a tener proteína 1 y este no va a tener proteína 1, este va a tener proteína 2 y este no va a tener proteína 2. ¿Cuáles son las señales que me modifican la cromatina y por lo tanto me controlan la expresión de los genes? Básicamente son el ambiente. Señales múltiples, es decir, dos gemelos, y pongo dos gemelos, repito, porque son genéticamente idénticos, dependiendo de qué tipo de alimentación decidan tener, qué tipo de vida decidan tener. Uno a lo mejor es más deportista, el otro es más sedentario, uno es más marchoso, el otro le gusta más descansar, uno decide vivir en el campo o en la ciudad. Ese tipo de señales se traducen en la expresión de los genes, no porque modifiquen el ADN, no están mutando el ADN. No ocurre nada en el ADN. Lo que están modificando es la cromatina y están haciendo que se empaqueten determinadas regiones del genoma en forma eucromática o heterocromática. Y ahora les voy a mostrar, ya para terminar, 2 o 3 ejemplos que demuestran, claro, con animales, con humanos es más difícil hacer experimentos, ¿vale?, que demuestran que esto es cierto. Aquí tenemos un ratón que hay un gen que se expresa en ratón, ¿vale?, en su desarrollo embrionario, es decir, cuando el ratón es un embrión. Entonces, si se expresa ese gen, el ratón tiene un color, su pelaje es de color marrón, es un ratón como este que vemos aquí, ¿vale? Este ratón de aquí tiene un color de pelo distinto, es claramente más grande, de hecho es obeso, ¿vale?, en comparación con este ratón. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, este ratón se dice que tiene el síndrome del ratón obeso amarillo, ¿vale? ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ratones? Pues la diferencia es que en este ratón de aquí, el gen agouti, que tenía que haberse expresado solo en el desarrollo embrionario, ¿vale?, cuando el ratón nace y es adulto, ese gen sigue expresándose continuamente, no se para su expresión, sigue expresándose. ¿Qué ocurre? Que cuando se expresa, como se expresa cuando no debe, porque solo tenía que expresarse cuando era un embrión, ¿vale?, pues ahora ese gen va al tejido adiposo y al hipotálamo y entonces produce una serie de alteraciones que hace, aparte de que el pelo sea amarillo, pues que el ratón sea diabético, tiene obesidad y tiene problemas cardíacos y enfermedades varias, ¿vale? Pero es simplemente porque este gen, ¿vale?, se expresa no solo cuando debe, sino durante toda la vida del ratón. Es decir, cuando miran cómo está este gen, el gen agouti, en estos dos ratones, en este ratón, que digamos es el ratón normal, no está enfermo y el pelo, el color es el que tiene que ser, ese gen está empaquetado en heterocromatina. ¿Por qué? Porque no tiene que expresarse. Se expresó cuando tuvo que expresarse en el desarrollo embrionario y se silenció. Y se silenció porque se empaquetó de forma heterocromática. Cuando miran ese gen en este ratón, este gen está empaquetado de forma eucromática y se está expresando continuamente. ¿De dónde vienen estos dos ratones? Pues estos dos ratones no son gemelos, pero son genéticamente muy parecidos, ¿vale? Porque en el laboratorio se pueden conseguir que sean genéticamente prácticamente idénticos, sin ser gemelos. Bueno, pues este ratón viene de una madre en la cual en la alimentación, ¿vale?, se le añadió BPA o bisfenol A. Bisfenol A es un compuesto que tiene un montón de plástico
Todos esos plásticos que nosotros, las botellas de plástico, de Coca-Cola, de agua, los biberones de los niños, todas esas cosas tienen bisfenol A, ¿vale? De hecho, hay muchos ya, veréis en alguna etiqueta que pone BPA free, es decir, que te aseguran que ese plástico no tiene bisfenol, ¿vale? Ahora intentaré no alarmar, ahora les explico por qué. Entonces, a esta hembra, a esta madre, le dieron la dieta normal de un ratón, pero además la suplementaron con BPA. Y a esta madre le dieron la dieta normal de un ratón y no le dieron BPA. Bueno, pues la descendencia que venía de esta rata, de este ratón, perdón, era, digamos, normal, ¿vale? Mientras que la descendencia que venía de esta rata que le habían dado una dieta rica en BPA, ¿vale? Pues tenía este efecto. ¿Y por qué era? Pues demostraron que lo que ocurre es que, ¿qué es lo que hace el bisfenol A? Pues el bisfenol A, lo que se sabe que hace es que quita los grupos metilos del ADN. ¿Acordáis que dije que el ADN se podía modificar? En la zona heterocromática estaba modificado. Bueno, pues básicamente el bisfenol A se sabe que lo que hace es que quita las modificaciones esas que hay en el ADN de la zona heterocromática. Esto hace que estas proteínas dejen de compactarlo, porque se ha perdido esa marca. Y el gen agouti, ¿vale?, que tendría que estar empaquetado de forma heterocromática, pasa a ser eucromático. Y entonces se expresa, ¿vale? Entonces, el bisfenol A se sabe que lo que hace es que, concretamente en este gen, probablemente en otros también, en otras regiones del genoma, pero en este se ha demostrado que el bisfenol A lo que hace es que una zona que tenía que ser heterocromática, donde está ese gen, pasa a eucromática, ¿vale? Y ahora, en la vida entera, fijaros que esto lo comió la madre. Él no está comiendo ya BPA, esto lo comió la madre. Pero si en su desarrollo embrionario aquello se estableció como una zona eucromática, se queda así en la vida adulta del ratón, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que las cantidades, esto es como todo, esto es un problema también de dosis. Es decir, la cantidad de BPA que le dieron a ese ratón no es la que nosotros podemos tomar en una botella de plástico, ¿vale? Entonces, hay que tener un poco cuidado con esto. Yo no quiero alarmar a nadie, pero claro, ellos lo que querían demostrar es que con este compuesto podías producir esto, ¿vale? Claro, tú a un ratón le puedes dar todo el BPA que quieras, no te pasa nada si se te pone obeso o si se te muere. Nosotros las cantidades que tomamos de BPA en nuestra dieta, ¿vale? Pues hombre, todo depende uno de cuánto tome, de cuánto beba de botella de agua, pero digamos que las cantidades de BPA que hay en los plásticos que nosotros usamos, en un principio no tienen por qué producir este efecto, ¿vale? Otro ejemplo, supresores tumorales. Los supresores tumorales, ya estoy terminando. Los supresores tumorales, ¿vale?, como todos sabéis, son genes que lo que impiden es que una célula se divida de manera descontrolada, ¿vale? Están frenando a las células, ¿para qué? Para que no se vuelvan tumorales, para que se dividan cuando se tienen que dividir y no se dividan de manera alocada, produciendo un tumor y posteriormente un cáncer. Bueno, pues estos supresores tumorales en nuestras células están empaquetados siempre de forma eucromática. ¿Para qué? Para que se puedan expresar continuamente. Un estudio en China, ¿vale? Como ustedes saben, pues la contaminación en China en los últimos años ha aumentado considerablemente, principalmente por emisiones de combustibles fósiles debido al desarrollo industrial, y hubo un grupo de investigadores que demostraron que en una región de China donde el cáncer de pulmón era 6 veces mayor que en el resto de la población de China, pues miraron el estado de empaquetamiento de algunos de estos supresores tumorales y lo que comprobaron es que estos supresores tumorales que controlan principalmente o que participan en las células del tejido pulmonar, ¿vale?, para evitar el cáncer de pulmón, pues en todos esos pacientes tenían al menos uno, si no más de uno de estos supresores tumorales empaquetados en forma de heterocromatina, es decir, silenciados, ¿vale? Entonces ellos establecieron la correlación de que estos combustibles fósiles, ¿vale?, lo que llevaban a la consecuencia que tenían era que cambiaban la cromatina que empaquetaba estos supresores tumorales. Y de hecho, esto es verdad, o esto se ha comprobado ya en otros tipos de cánceres, ¿vale?, que lo que ocurre en muchos otros tipos de cánceres, no solo el de pulmón, es que los supresores tumorales que deberían de estar expresándose, cuando uno los mira en los cánceres o en los tumores, están silenciados. Entonces no es que el supresor tumoral tenga una mutación que ahora ya no funcione. Supresor tumoral, la secuencia está ahí y podría funcionar, pero no funciona porque está silenciado, porque la cromatina lo empaqueta, de manera que se silencie.
otro ensayo que han hecho investigadores de la Universidad de Utah, en el que demuestran que el amor que tiene, o el cariño, y más que el amor, los cuidados, ¿vale? Los cuidados que tiene la madre rata sobre su camada en los primeros días de vida son esenciales para determinar si luego el ratón es un ratón relajado o un ratón estresado, ¿vale? Y esto estoy haciendo aquí un símil un poco irónico para que ustedes se rían, que ya sé que hasta ahora están cansados, ¿vale? Pero por rata estresada se entiende una rata que se queda en la esquina de un cajón, no se mueve, cualquier ruido la asusta y tarda mucho en recuperarse, ¿vale? Es como una rata asustadiza, ¿vale? Una persona de muy mal humor, estresada continuamente. Mientras que esta rata de aquí, pues una rata que vaga libremente por la caja, hay un ruido y mira, pero sigue para adelante, nada le importa, ¿vale? Bueno, pues la diferencia de estos dos tipos de rata establecieron que depende mucho del cuidado que dé, otra vez aquí las madres jugando un papel, por si había poca presión sobre las madres, pues un poquito más con estos ensayos epigenéticos. Si la madre cuidaba mucho a la cría, ¿vale? Al nacer, estaba pendiente de ella, no solamente la alimentaba, pero también la cuidaba, la limpiaba, estaba continuamente pendiente de ella, tenía este tipo de rata, la descendencia. Si era una madre que, vale, sí, la alimentaba, pero la madre luego hacía su vida, ¿vale? Y no estaba tan pendiente, digamos, de la cría, tendrían este tipo de rata. Bueno, pues lo que vieron es que el gen de receptor de glucocorticoides, ¿vale? Se empaqueta en los primeros días de vida de la rata, ¿vale? Está empaquetado en cromatina, pero se puede empaquetar de forma eucromática o heterocromática según los cuidados de la madre al nacer. De manera que si la madre cuida mucho a la cría, ¿vale? Ese gen se empaqueta de forma eucromática, su cromatina es eucromática, con lo cual se va a expresar mucho en la rata adulta. Mientras que si la madre, digamos, no está tan pendiente de la cría, la cuida, pero no está tan pendiente de ella, pues ese gen se empaqueta de manera, el receptor de glucocorticoides se empaqueta de manera heterocromática. Consecuencia de esto, pues como de este gen, el gen en los individuos que está empaquetado de forma eucromática, hay muchas copias, hay mucha expresión en las células, ¿vale? Y cuando el individuo libera cortisol ante un estrés, lo que ocurre es que como hay mucho receptor, lo interacciona con el cortisol, ¿vale? Y lo retira, digamos, de sangre. Entonces, mientras que si el individuo tiene muy poco receptor de glucocorticoides, ¿por qué? Porque está empaquetado de forma heterocromática, porque su madre no le dio tantos cuidados, ¿vale? El cortisol, hay muy pocos receptores para la molécula del cortisol en la rata, de manera que el cortisol queda mucho tiempo circulando en el organismo de la rata, y esta rata está continuamente alerta, ¿vale? Continuamente, digamos, estresada. Es decir, que la razón de estos dos comportamientos tiene un origen epigenético, ¿vale? Otra cuestión sería si a una rata o a un animal silvestre, no en un laboratorio, sino salvaje en el campo, ¿vale? Le interesa ser así, un ratón tranquilo, o una rata tranquila, o un ratón alerta. Evidentemente le interesa ser un ratón alerta, porque este ratón dura 2 minutos en un campo, llega un gato y se lo come, porque escucha un ruido y ni se inmuta, ¿vale? O sea que no es tan esencial que cuidemos tanto a las crías al nacer, creo. Bueno, pues nada, para terminar, y ya no podemos hablar más de esto, simplemente quiero lanzar el mensaje de que las infecciones por virus y bacterias, ¿vale? Cuando tenemos infecciones, eso también modifica nuestro epigenoma. Las infecciones por virus y bacterias son capaces de zonas de nuestro genoma que tenían que estar empaquetadas de forma heterocromática, ser eucromática o al revés, y con lo cual altera los patrones de expresión de nuestro genoma. Y esta es la razón por la cual el ADN no marca tu destino. ¿Por qué? Porque estas dos señoras de aquí, ¿vale? Que son gemelas, su secuencia de nucleótidos, su secuencia de ADN es exactamente la misma, son individuos diferentes, ¿vale? A pesar de ser genéticamente idénticos, son epigenéticamente diferentes, porque sus epigenomas son diferentes, con lo cual sus patrones de expresión de proteínas son diferentes. Y aquí hemos hecho un poco, yo he enfocado la charla un poco a nivel divulgativo, de rasgos, de la cara, pero esto es de vital importancia, se está viendo cada vez más para determinadas cosas como enfermedades, como por ejemplo el cáncer. De hecho, hay casos en los que un gemelo, ¿vale?, tiene cáncer y el otro no. Entonces, bueno, si tienen el mismo ADN, tienen que tener la misma predisposición a tener el cáncer. Pues no la tienen, y no la tienen porque sus epigenomas son diferentes. Y con esta diapositiva ya termino. Aquí hay enfermedades de tipo neurológica, autoinmunes
y diferentes tipos de cánceres, donde ya se ha demostrado que lo que ocurre es que no es que los genes mutan, sino que los genes que están involucrados en esas enfermedades se silencian o se expresan porque ocurren cambios en su cromatina. Es decir, el individuo que es enfermo no es enfermo porque tenga mutado el gen X, sino porque ese gen lo tiene silenciado o se expresa cuando no debe. Y ya está. Básicamente, gracias por su atención. Perdón si me...